a quién debemos regirnos. Obviamente aquí no rige ni el presidente ni el alcalde, sino que rige la norma. ¿Y qué dice la norma? Que debemos guardar adecuadas normas de bioseguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el beneficio individual y colectivo, ¿entienden? Eso tiene que quedar claro. Es decir, las normas no deben ser politizadas, ¿no es cierto? Es decir, las normas ni por el Estado, ni por los gobernantes nacionales, ni por los gobernantes locales. O sea, la norma es la norma y aquellos respetar una norma, respetar una costumbre que se llama disciplina, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos ser disciplinados. Y si han leído en el glosario de las normas de bioseguridad en la actividad académica, dice, en la última parte dice disciplina, que es lo que creo que está inadecuadamente aplicado. Y no solamente en Bolivia, en el mundo. Y por eso es que este tercer brote de la pandemia tiene elevadas tasas de incidencia y elevadas tasas de letalidad. Entonces, ¿por qué? Porque existe un problema. El problema es la disciplina. Por eso es que, por ejemplo, existen autoridades municipales, van a decir autoridades municipales, departamentales, nacionales, involucradas en actividades sociales, ¿no es cierto? En actividades sociales, ¿no es cierto? Y sin adecuadas medidas de bioseguridad y actividad privada también involucradas en este tema. Entonces, y este es el resultado, ¿cierto?, de una elevada tasa de incidencia, de letalidad y de morbilidad. ¿Qué tipo de riesgos tenemos? Tenemos todo tipo de riesgos, y los fundamentales, los agrupados son aquí estamos expuestos a los riesgos químicos, físicos, biológicos, ¿no es cierto? Sin embargo, también existen otros riesgos de menor incidencia, ¿no es cierto?, como la adaptación, los ergonómicos y los psicosociales, ¿no? Que también son importantes, obviamente, que sí. Nosotros nos vamos a abocar al estudio de los riesgos de tipo físico o químico y biológico. Ahora, ¿qué es riesgo? Riesgo está definida por la OMS como la probabilidad de sufrir daño, ¿no es cierto? Y el riesgo que tienen unas personas en una determinada actividad laboral, social o política que desarrollen no es la misma a la de un semejante, ¿no? Es decir, unos están expuestos a mayor riesgo, otros están expuestos a menor riesgo. Unos están expuestos a mayor riesgo por decir físicos, pero están más expuestos están menos expuestos a padecer o a ser sometidos a riesgos químicos o biológicos. Entonces, ahí a la inversa, existen personas que tienen mayor riesgo, ¿no es cierto?, es decir, la probabilidad de sufrir daño, que otras personas que tengan estén expuestas a menor riesgo físico, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes, si asistieran a una práctica hospitalaria de la asignatura, ¿no es cierto?, estarían expuestos a qué tipo de riesgo. Mayormente que riesgo de tipo biológico, es decir, al ingresar a un ambiente hospitalario, ¿no es cierto?, o a a un establecimiento de salud de primer, segundo o tercer nivel, ¿no es cierto?, están exponiendo, ¿no es cierto?, a sufrir probablemente contagios por bacterias, virus, parásitos o hongos, ¿no es cierto? Entonces, eso es exponerse a un riesgo biológico. Por ejemplo, un mecánico, ¿no es cierto?, está expuesto en su desenvolvimiento laboral diario, ¿no es cierto?, está más expuesto a sufrir riesgos de tipo físico, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas estamos expuestos en mayor o menor grado a sufrir determinado riesgo, a padecer determinado riesgo y obviamente a sufrir probablemente daño, ¿no es cierto? Entonces, entre los riesgos físicos tenemos el riesgo físico al ruido, ¿no es cierto?, la carga física, las caídas, abrasiones, accidentes laborales, la iluminación, las radiaciones, que es importante, la temperatura, es decir, tanto las temperaturas elevadas, ¿no es cierto?, como las temperaturas bajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro medio, y particularmente en el departamento, los pobladores del sudeste potosino hace unos días han debido escuchar por información, que han debido informar que ha habido precipitaciones de nieve. Entonces ellos, por ejemplo, están más expuestos a accidentes físicos, a riesgo físico, expuestos a riesgo físico como es la hipotermia, ¿no es cierto? En el oriente están más expuestos o en el Chaco boliviano, más expuestos a las insolaciones, ¿no es cierto? Vibraciones, o sea, hace unos días, hace 24, 48 horas, en la ciudad de Cochabamba ha habido
movimiento sísmico de baja intensidad y bastante profundo, más o menos en la escala de Mercalli, alrededor de 3 puntos, apenas perceptible, que en algunas zonas de la ciudad de Cochabamba ha sido percibida. Esos son un riesgo físico, las vibraciones, ¿no? El riesgo eléctrico, ¿no es cierto? Pues ya conocen aquello, puede ser carga eléctrica de corriente alterna o continua, de alto, mediano o bajo voltaje, ¿no? Y los incendios, ¿no? Básicamente. El riesgo químico son aquellos cuando nos estamos expuestos a tóxicos. Estos tóxicos, en este caso, los tóxicos, ustedes saben, pueden ser tanto exógenos como endógenos. En este caso, nos estamos refiriendo más estrictamente al riesgo tóxico externo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Potosí, Potosí tenemos, en Potosí como ciudad, como municipio, fundamentalmente como municipio en la parte urbana, tenemos muchos, estamos expuestos a muchos riesgos, ¿no? A los tóxicos, por ejemplo, el carguillo y descarguillo de minerales. Los ingenios en nuestra ciudad, por ejemplo, están prácticamente localizados, instalados, ¿no es cierto?, dentro de la mancha urbana, que constituye un problema de toxicidad importante, no tratado, no resuelto, no estudiado, ¿no? Entonces, cuando les comentaba que si quieren hacer algunos trabajos de investigación, no he visto mucho en uno o dos grupos he visto ese tipo de investigación que es latente, es parte de nuestra vivencia cotidiana, ¿no? En el municipio. Corrosivos, ¿no? O sea, en las intoxicaciones particularmente es mucho más frecuente. Los inflamables, ¿no es cierto? Los explosivos, otro problema, ligado siempre a la principal actividad minera, ¿no es cierto? Hace unos 24, 48 horas, fíjense, un padre de familia, aparentemente por secundario a un conflicto interno familiar, ¿no es cierto? Y o sentimentales, ¿no es cierto? Toma una decisión acre de autoflagelación y suicidio, ¿no? Hace explotar una carga de dinamita junto a sus dos pequeños, ¿no? A dos hijos suyos, y terminan orbitando los tres. Fíjense, estamos expuestos en Potosí, se fijan en nuestra realidad, a una gran cantidad de riesgos, ¿no? O sea, que no están siendo bien adecuadamente enfocados por los estudiantes, por las autoridades, tampoco por nosotros que somos la universidad, que somos el alma mater del pensamiento, ¿no?, y de la actualización permanente. Genotóxico, también ligado a la intoxicación, por ejemplo, en nuestro caso por minerales. Y en los explosivos, ¿a qué me iba? En que si ustedes ven en la zona alta de Potosí, o la zona minera, ¿no es cierto?, existe un libre y dispensioso expendio, ¿no es cierto?, o dispensación de explosivos, ¿no? O sea, descontrolada. La venta de explosivos no controlada, ¿no? Entonces, fíjense, genotóxicos también, ¿no? Y fundamentalmente nos tenemos ejemplos más en ciudades industrializadas, ¿no es cierto?, como el caso de Chernobyl, han debido escuchar ustedes, ¿no es cierto?, por las radiaciones, ¿no? Radioactivos y radioactivos. Esto es también parte de la ocupación laboral en medicina, ¿no? La tomografía, la radiografía, la ecografía, la irradiación es algo laboral, es lo que vemos en nuestro medio, en nuestro contexto, ¿no? Y finalmente, el riesgo biológico. El riesgo biológico, las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos, ¿no? Actualmente tenemos una emergencia epidemiológica universal, ¿no es cierto?, que es el virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, ustedes conocen bien, ¿no es cierto? El riesgo biológico es altísimo, ¿no es cierto? Es un gran tema, ¿no es cierto?, que podemos involucrar pasando por la historia y el contexto, ¿no? Los parásitos, por ejemplo, estamos siempre expuestos, bueno, la enfermedad de Chagas es endémica en Potosí, en ciertas áreas. Las bacterias, por ejemplo, también hay enfermedades endémicas en bacterias en Potosí, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculoso o el de la brucelosis, que también es endémica, ¿no es cierto?, en ciertas regiones del departamento, ¿no es cierto? Hongos, por ejemplo, ahora estamos expuestos a un nuevo contexto micológico, podemos decir, ¿no es cierto? Ustedes han debido escuchar en la India, como consecuencia de una elevada incidencia y una elevada letalidad por el SARS-CoV-2 o el COVID-19,
Ha habido una prescripción y una utilización indiscriminada de corticoides. Ustedes saben que los corticoides son excelentes antiinflamatorios esteroideos, ¿no es cierto? Pero también son excelentes medicamentos inmunosupresores, ¿no? Como consecuencia, el uso desmedido, no controlado, no adecuado, ¿no es cierto? No bien dosificado, y el libre expendio de estos fármacos, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho? Han producido inmunosupresión y actualmente existe un brote epidémico de micosis, ¿no? De la micosis negra, ¿no? La mucomicosis, ¿no? Y en esto ya se han diagnosticado un caso en Chile y otro caso en Uruguay, dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Obviamente, esta no es una enfermedad emergente, sino es una enfermedad emergente, es decir, que ya existía previamente, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Entonces, para hablar de bioseguridad del tema mismo en sí, ¿no es cierto? Debemos indicar que la bioseguridad está basada en tres pilares fundamentales, en tres elementos fundamentales, ¿no? Con medidas de aplicación, un pilar fundamental es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? La universalidad quiere decir que es aplicable en todo ámbito de la actividad humana, ¿no? En todo tipo de personas, en cualquier actividad humana que desarrolle, ¿no? Laboral, social, político, religioso, económico, científico, académico, en el que exista, debe ser aplicado, en cualquier ámbito de la actividad humana debe ser aplicada la universalidad. Dos, siempre debe estar seguida de ¿qué? De la aplicación de buenas medidas de protección, ¿no es cierto? Es decir, el uso adecuado, consistente, en este caso, en este contexto, por ejemplo, de barbijos, ¿no? De barbijo, guantes, protector facial, ¿no es cierto? Protector facial y todo lo que conlleva, mandiles, delantales, ¿no es cierto? Y finalmente, otro elemento básico y fundamental son las medidas de eliminación. Como consecuencia de la aplicación de la bioseguridad, ¿no es cierto? Y que esta es una actividad universal, diaria, continua, cotidiana, ¿no es cierto? Y la aplicación de medidas de protección de barrera, ¿no es cierto? ¿Qué producimos? Residuos sólidos. Entonces, estos residuos tienen que ser bien y adecuadamente dispuestos en el lugar correspondiente, ¿no? De acuerdo a una clasificación internacional que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, y entre las barreras de protección, ¿no es cierto?, tenemos dos elementos como debemos cumplir con esto. Uno es a través de la inmunización activa, es decir, la administración de vacunas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y el uso de barreras físicas, como les decía, guantes, barbijo, gorro, bata, anteojos, todo aquello, ¿no? Ahora, en el primer punto, si ustedes ven, dice inmunización activa. ¿Eso qué significa? ¿Qué equivale? Quiere significar también que sí existe inmunización pasiva, ¿no? Es decir, sí existe inmunización pasiva. ¿Y cuál es la inmunización entonces activa y cuál es la pasiva? La inmunización activa es aquella que cuando nos administran por vía oral o parenteral, ¿no es cierto?, el agente etiológico de la enfermedad, ¿no es cierto? Y la inmunización pasiva, es decir, es aquella que cuando nos administran, que puede ser por vía oral o por vía parenteral, ¿no es cierto? Productos que eleven nuestro estado inmunológico, ¿no es cierto?, para defendernos contra la agresión por el principio activo de la patología. Por ejemplo, en este caso, en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿cuál sería la inmunización pasiva, activa? La administración de la vacuna de la BCG, bacilo de Calmette y Yerin. O sea, nos administran ¿qué? Una bacteria viva atenuada para que estimule nuestro sistema inmunológico en la producción de anticuerpos. ¿Cuál sería la vacunación pasiva? La administración de inmunoglobulinas. Es decir, son sustancias que estimulan a nuestro organismo a la producción de ¿qué? De anticuerpos contra en este caso contra el bacilo de la tuberculosis. Igualmente, en el tétanos ocurre lo mismo. ¿Qué nos administran? En el tratamiento, por ejemplo, en la vacunación contra el tétanos nos administran
la bacteria del tétano, ¿no es cierto? Y en la inmunización pasiva nos administrarán las inmunoglobulinas anti-tétano, ¿no es cierto? Entonces, hay vacunación activa y hay vacunación. ¿Cuál de las dos corresponde a las barreras de protección? La inmunización activa, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro. Y las medidas de protección de barrera son las que están aquí enumeradas, ¿no es cierto? Y las que vamos a ir repasando brevemente a continuación, ¿no? Uno, son las medidas de aislamiento. Y las medidas de aislamiento pueden ser medidas de aislamiento estándar o las medidas de aislamiento basadas en las vías de transmisión de una determinada patología, las medidas de aislamiento o precauciones de aislamiento, ¿no es cierto? Y las medidas de precaución estándar son todas aquellas que se aplican a todos los pacientes independientemente de su estado patológico, es decir, de la etiología de la enfermedad infecciosa que esté cursando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Constituye, por ejemplo, una medida de protección estándar, el baño del paciente, de los pacientes que estén adecuadamente dispuestos, estén utilizando gorro, barbijo, independientemente de tener un ambiente aereado, ¿no es cierto? Es una medida básica, que utilice medidas de desinfección de la mano, de su lecho, ¿no es cierto? Un lecho donde el colchón, sábanas están perfectamente descontaminadas, ¿no? Precauciones o medidas de precaución de acuerdo a las vías de transmisión de la enfermedad. Esto se aplica a todos los pacientes, ¿no es cierto?, de acuerdo al estado patológico que padezcan. Por ejemplo, un paciente que padezca tuberculosis, ¿qué tendrá que utilizar? Tendrá que utilizar buenas medidas de bioseguridad relacionadas, por ejemplo, porque debe toser y protegiéndose en la parte, en el ángulo de la articulación del codo. No toser de frente. Utilizar un receptáculo para su expectoración, ¿no es cierto? Entonces, es de acuerdo a la vía de transmisión, pues, porque la enfermedad es la vía de transmisión aérea. Hay, por ejemplo, enfermedades que tendremos que tener cuidado, por ejemplo, las enfermedades infecciosas que se contagian por vía por transmisión sexual. Tendrá que utilizar, entonces, ¿qué? Si tiene actividad genética, ¿no es cierto?, tendrá que utilizar preservativos, ¿no es cierto?, masculino o femenino, ¿no es cierto? En el caso del COVID, tendrá que utilizar ¿qué? Barbijo, siempre, ¿no? Barbijo, uso racional y consistente del barbijo, ¿no? Y, por ejemplo, si el paciente tiene una herida quirúrgica o traumática, contaminada, sucia, ¿no es cierto? Tendrá que el ambiente tendrá que ser adecuado, ¿no es cierto? Y tendrá que utilizar el examinador o el paciente también guantes, ¿no es cierto? Entonces, estas son medidas que se aplican de acuerdo a cada paciente, ¿no es cierto? Es decir, estas medidas basadas en el tipo de contagio de transmisión de la enfermedad están basadas de acuerdo a la patología de cada paciente, ¿no? Y las precauciones de aislamiento, ¿no es cierto? Es decir, se refiere fundamentalmente a la disposición que tienen que tener los pacientes dentro de un establecimiento de salud, ¿no es cierto? Y esas son medidas que han demostrado ser epidemiológicamente seguras. Es decir, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, ¿no es cierto?, y otro paciente con VIH, ¿no es cierto?, no pueden estar dispuestos en una misma habitación. Entonces, un paciente con tuberculosis y que sea bacilífero, ¿no es cierto?, puede compartir habitación con otro paciente que esté cursando con la misma patología y que estén dentro del mismo plan de esquema terapéutico, ¿no es cierto? Adecuado. Ahora, esto también es importante porque debes de conocer la importancia, en este caso, del sistema de eliminación de residuos biológicos, es decir, de secreciones y excreciones. Y por eso deben estar adecuadamente aislados, ¿no? Tener adecuadas prácticas, ¿no es cierto?, con adecuada ventilación en las habitaciones, ¿no es cierto?, para evitar el contacto, ¿no es cierto?, a través del aire y a través de las superficies contaminadas, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no? Estas son medidas que han sido demostradas que son de excelente resultado, ¿no?, epidemiológicamente demostrado, ¿no? Higiene de las manos. Un elemento fundamental es el adecuado y racional lavado de manos, ¿no es cierto? Es decirles que esta debe ser una actividad común, regular en toda actividad humana,
que no es de elevado costo, es de muy bajo costo, de fácil aplicación y de gran resultado en la prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero escasamente aplicada tanto en los establecimientos de salud como en la actividad diaria de todas las personas. Y de esto debemos indicar que existen lavados que se aplican en toda actividad humana, ¿no es cierto?, en la actividad social, lavado de manos con antiséptico, lavado de manos prequirúrgico, ¿no es cierto?, lavado de manos con solución con antisépticos y lavado de manos con solución alcohólica, ¿no? Entonces, estos tipos, 4 tipos de lavados son los que vamos a pasar a continuación. Pero, sin embargo, antes tenemos que recuerdo cuáles son los momentos más importantes o principales que se deben, en los cuales un personal de salud debe obligatoriamente hacer un adecuado sistema de lavado de manos, de acuerdo a la actividad humana en que se esté desenvolviendo, ¿no? Un servidor de salud debe lavarse la mano antes del contacto con el paciente, ¿no es cierto?, antes de realizar una tarea específica con el paciente, ¿no es cierto?, o realizar un procedimiento, ¿no es cierto?, en condiciones asépticas, después de exponerse a fluidos corporales del paciente, ¿no es cierto?, es decir, estornudos, secreción de esputo, heridas contaminadas, sucias, ¿no? Después del contacto con cada paciente, independientemente sea infeccioso o no infeccioso, ¿no es cierto?, después del contacto o entorno con el paciente. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes tienen contacto con el paciente, además tienen contacto con los utensilios que rodean al paciente, ¿no es cierto?, como con endoscopio, tensiones, mesas de ocupación, deben proceder a realizar la higiene correspondiente de las manos, ¿no? El lavado de manos social, ¿con qué se realiza? Con agua y jabón, ¿no es cierto? Se debe realizar antes de manipular los alimentos, carne o antes de manipular al paciente, antes y después de cada atención con el paciente, antes de empezar y terminar cada jornada, antes y después de realizar toma de muestras, ¿no es cierto?, sanguíneas o de otras vías, ¿no es cierto?, vía urinaria, vía respiratoria o heridas contaminadas, ¿no?, o contacto con secreciones o excreciones, ¿no es cierto?, después de manipular los utensilios del paciente, como patos, planas, chatas, bolsas, ¿no es cierto?, o después de haber tenido contacto con la mesa, el velador, la cama del paciente, ¿no es cierto?, o después de estornudar, toser, ¿no es cierto?, o contacto con las manos, con manos sucias, ¿no? Entonces, este lavado de manos es importante y es aplicable no solamente en los establecimientos de salud. Entonces, el lavado de manos quirúrgico, obviamente, esto ya se realiza, es más complejo, se realiza, ¿qué necesitamos para esto? Utilización de agua, jabón y antiséptico, ¿no? Y se debe realizar que antes de todo procedimiento quirúrgico, ¿no? Básicamente, ¿no? Y el lavado de manos quirúrgico, ¿no es cierto? Esto es importante, ¿no? Aquí hacer notar que lavado de manos debería ser, primero, de preferencia los lavados deben tener aquí pedales del grifo, debía ser de preferencia de pedal, ¿no es cierto? Primero abrir, atemperar el agua, proceder al desengrasado, luego aplicar la solución antiséptica, ¿no es cierto?, luego proceder al lavado de las manos mismas con toda la técnica quirúrgica, ¿no es cierto?, el enjuagado exquisito con abundante agua, ¿no es cierto?, proceder al cierre al proceder al secado de las manos y finalmente el cierre. El cierre del grifo, ¿no es cierto?, de preferencia debía ser de pedal, pero esto solamente es disponemos en esto en los ambientes de quirófano, ¿no es cierto?, y en los ambientes regulares siempre es con grifo. Pues para el cierre de este grifo es importante cerrarlo o abrir, ¿no es cierto?, con la misma toalla descartable que utilizamos para secar nuestras manos, ¿no?, para evitar una transmisión de infecciones, ¿no? Y nuevamente contaminar, ¿no?, el grifo. Lavado de manos con antiséptico es con agua, jabón más antiséptico, ¿no es cierto? Eso se debe realizar antes y después de los procedimientos invasivos, ¿no es cierto? Se debe realizar con la atención de todos los pacientes infectados o no, o solamente colonizados o contaminados, ¿no es cierto? Después de estar en contacto con líquidos orgánicos o fluidos corporales, ¿no es cierto?,
y el lavado de manos con solución alcohólica, ¿no? Entonces, ustedes verán del lavado social, del lavado quirúrgico, y cuál es el que realzamos más, el lavado con solución alcohólica. Y este es el que realzamos, por ejemplo, en el hospital frecuentemente, porque no disponemos en todos los ambientes, ¿no es cierto?, de lavado de manos quirúrgico, ¿no es cierto?, que es el ideal. Entonces, ¿en qué condiciones? Y esto es lo que van a realizar seguramente ustedes en su práctica hospitalaria. Entonces, ¿y en qué condiciones usted indica? Cuando las manos no estén visiblemente contaminadas, ¿no es cierto? Cuando las manos no estén, cuando los lavados no estén accesibles. Y ese es el segundo requisito, ¿no? Pues generalmente en un hospital para ustedes no va a estar accesible el lavado de manos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? La solución alcohólica, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, este es un repaso de cómo deben proceder a lavárselas, a descontaminarse las manos, a lavarse las manos con solución alcohólica, ¿no? Esto ya saben, debe por lo menos tener una duración entre 20 y 30 segundos, hay que hacer siempre en forma exquisita, ¿no es cierto?, continua, es repetida, ¿no es cierto?, cada que tengamos contacto con superficies probablemente contaminadas, ¿no? ¿No? Y luego tenemos el uso adecuado de guantes, ¿no? Esto debemos empezar por la crítica, ¿no? No existe un uso racional de los guantes, ¿no? Ustedes han de vivir en un establecimiento de salud, del personal de salud, saliendo de un ambiente hospitalario a ambientes de pasillos con los mismos guantes, ¿no? Entonces, da una falsa sensación de protección. Y el mismo personal agarrando y tocando superficies de su propia anatomía en la región facial, ¿no? Entonces, está trasladando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y siempre los guantes no deben ser muy grandes, ¿no es cierto? Si ustedes calzan del número 7, 7. Si ustedes calzan del número 6, 6, o 6,5, o 7, 7,5, ¿no? Porque si son grandes, predisponen a mayor probabilidad de transmisión de agentes infecciosos. Y si son muy pequeños, ¿no es cierto?, causan mucha fatiga. Entonces, los dos elementos son nocivos. Entonces, tienen que determinar exactamente qué número de guantes utilizan, ¿no?, para su práctica hospitalaria. El uso de mandil. Lamentablemente, el uso de mandil en los hospitales, en instalaciones del hospital, se utilizan como elemento decorativo. No, es un elemento de protección, ¿no? De protección. Y secundariamente sirve de identificación, ¿no? O sea, pero lo fundamental es que no es para lucir, es para protegerse contra las enfermedades, ¿no? Contra transmisión de enfermedades. El uso de botas, que es importante, ¿no? El uso de botas bien calzadas es importante, ¿no? Pero tengan cuidado de no estar ambulando por los establecimientos de salud con las mismas botas que están en su servicio y de poder o transportarse hacia otro servicio, hacia otro ambiente después con las mismas botas, porque están diseminando el proceso, están contaminando todo el ambiente del hospital, ¿no? Y el uso adecuado, correcto, de las mascarillas, ¿no? La mascarilla facial, que está muy utilizada, que es muy bueno, que hay que siempre proceder en esto periódicamente a su descontaminación periódica, ¿no? O sea, varias veces en el día. El uso de los barbijos es importante, ¿no es cierto? Podemos conversar de esto, no sé, si ustedes fijan ahora las características que debe tener cada barbijo. Existen los barbijos que son, creo, uno de los más utilizados ahora, los N95 o los N100, que son, ¿no es cierto?, que quiere decir esto, que tienen un 95% capacidad de filtrar, ¿no es cierto?, a los gérmenes. O sea, la probabilidad de transmisión por esta vía a través del barbijo de agentes infecciosos es bajísima. El de 100 y el N100 es aquel que no permite el paso de ninguna otra partícula que sea inferior a 0,3 micras de diámetro, ¿no? Entonces son mucho más seguros. Pero esto sí se puede mejorar utilizando más de un barbijo, ¿no? Y las formas adecuadas de calzar a esto, ¿no? Protectores oculares es importante, ¿no es cierto?, siempre cuando uno se va a exponer a probables contactos con secreciones o excreciones de pacientes o de personas, ¿no?, contaminadas o colonizadas, ¿no? Es importante, los lentes deben ser amplios, cómodos, ¿no es cierto?, y deben ser periódicamente descontaminados, ¿no? Y otros equipos, ¿no? El equipo médico, ¿no? Como ustedes verán en una de las anteriores diapositivas, esta práctica es muy frecuente, ¿no? Colgar el fonendoscopio en la región cervical posterior del médico, o del residente, o del interno, o el estudiante de medicina, ¿no? Y esa es una mala práctica, ¿no? Porque ustedes ven
llevan en el fonendoscopio las olivas para el oído, y la parte del tambor del fonendoscopio colocan sobre la superficie corporal, probablemente contaminada por vómito, por expectoración, o por una enfermedad, otra enfermedad o herida contaminada sucia. Y cuando esto hacen ustedes, y llevan el fonendoscopio a la región cervical, están diseminando el proceso infeccioso, ¿no? Es una muy mala práctica, muy común en los hospitales, muy común en los colegas, muy común en los colegas residentes, muy común en los internos y en los estudiantes, ¿no? Espero que ustedes puedan mejorar aquella situación, ¿no? Y además, aquí tenemos que referencia que tenemos que realizar una adecuada eliminación de los residuos sólidos generados durante nuestra actividad hospitalaria o académica, ¿no? La sopa, ¿no? Otro problema, ¿no? La sopa es de mal manejo, tanto en el hospital como por los médicos, los residentes y los estudiantes, ¿no? Es un problema, ¿no? Sopa inadecuadamente descontaminada, descolonizada, ¿no? La ropa en general podemos clasificar el uso de la ropa en ropa sucia, ropa contaminada y ropa limpia. La ropa sucia es aquella que descartamos después de una actividad hospitalaria, ¿no es cierto? Pero que no esté contaminada, ¿no es cierto?, con secreciones ni excreciones de los pacientes ni de los colegas, ¿no? Y ropa contaminada es aquella ropa que ha sido utilizada en una jornada laboral, pero está contaminada ¿con qué? Con secreciones o excreciones de pacientes, ¿no? Y ropa limpia es toda aquella que procede y se supone que en condición de esterilidad, ¿no es cierto?, desde el centro de dispensación del vestuario para personal de salud, ¿no? O sea, de esto deducimos que una ropa contaminada no necesariamente tiene que ser eliminada, descartada, puede ser adecuadamente descontaminada y adecuadamente esterilizada y estar en condiciones de ser reutilizada, ¿no? Es decir, se puede llegar a reutilizar una prenda, ¿no? Entonces, no toda la ropa sucia o contaminada tiene que ser descartada. Lo que sí tiene que ser sometida a un adecuado tratamiento de acuerdo a la clasificación. La ropa sucia no se puede descontaminar con el mismo tratamiento que una ropa contaminada, ¿no? O sea, tiene que merece otro tratamiento de bioseguridad. Finalmente, los utensilios que utiliza el paciente, ¿no? Y los ambientes que utiliza el paciente, ¿no es cierto? Siempre lavar el drenaje del paciente con agua caliente, detergente, proceder a la descontaminación con hipoclorito de sodio al 1 por 1000, al 1%, es decir, una parte de lavandina con 100 partes de agua, ¿no? Por ejemplo, 1 ml de solución, ¿no es cierto?, por 100 ml de hipoclorito de sodio. Enjuague abundante, enjuague con abundante agua, ¿no es cierto?, secado, siempre de preferencia al aire caliente, y dejar escurrir el agua naturalmente, evitar siempre el uso de toallas absorbentes en el manejo, en el secado de los utensilios de los pacientes, ¿no? Y finalmente, la rutina de limpieza de los ambientes hospitalarios, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de las medidas de aplicación a todos los pacientes, en esto tenemos que aplicar lo que son las medidas de rutina, ¿no? Por ejemplo, limpieza de todo adecuada, ¿no es cierto?, con hipoclorito de sodio, que es lo que más utilizamos, ¿no es cierto?, en la ropa de cama del paciente, ¿no? Con agua, detergente y hipoclorito de sodio, ¿no es cierto?, entre el 5 o al 1%, ¿no es cierto? Y la limpieza de las habitaciones, ¿no es cierto? La limpieza de las habitaciones, la descontaminación de las limpiezas, la descontaminación de los ambientes también tienen que ser siempre de los lugares más limpios a los más sucios, de los lugares más altos hacia los lugares bajos, ¿no es cierto? Es decir, empezar de la parte alta de un muro para terminar la parte baja, empezar de la parte más limpia hacia la parte más sucia. Y por cada ambiente, ¿no es cierto?, que se proceda
a la descontaminación, a la limpieza y descontaminación, siempre se debe proceder, ¿no es cierto?, a descartar, no a descartar, sino a cada elemento de limpieza debe ser acumulado en un recipiente especial, ¿no es cierto?, y no volver a replicar en el mismo ambiente. De lo contrario, estuviéramos no diseñando procesos infecciosos, ¿no? Y finalmente, proceder a las medidas de eliminación. Como resultado de toda esta actividad, se llega a que producir residuos sólidos, ¿no? Ahora estos residuos sólidos tienen que ser adecuadamente dispuestos. Y una disposición es la recolección de residuos, ¿no es cierto?, es un paso, y el segundo paso es el acúmulo intermedio de estos residuos, y finalmente existe la disposición final de los residuos. Entonces, siguen estos tres pasos, ¿no? La recolección o colección de los residuos sólidos producidos como resultado de la actividad, la disposición intermedia, ¿no es cierto?, y la disposición final de estos residuos, ¿no? Lo que se hace en las salas, ¿no es cierto?, en todos los establecimientos existe un sistema de recolección o colección de residuos sólidos, ¿no es cierto?, normatizado, como vamos a ver posteriormente, de acuerdo a colores, ¿no es cierto? Es donde dice, en el recipiente de residuos infecciosos va al recipiente de color rojo, ¿no es cierto? El verde es material fungible o material destructorio, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que seguir. De ahí, ese sistema de colección de residuos sólidos, como toda la actividad humana hospitalaria, ¿no es cierto?, es recolectado y es depositado en los ambientes especialmente destinados en el Hospital Daniel Bacamonte o en la Caja Nacional de Salud, a un ambiente, a un espacio físico donde cuenta con sistemas de descontaminación, que es el depósito intermedio, ¿no?, colección intermedia de residuos sólidos, después que venga la empresa de aseo especializada y realice la disposición final, ¿no es cierto?, de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, la clasificación internacional de la OMS determina residuos generales, recipientes generales, patológicos, radiactivos, químicos, cortopunzantes, farmacéuticos y residuos infecciosos. Y la disposición es esta, ¿no? En los recipientes de color verde, ¿qué va? En los contenedores, ¿no?, que existen normalmente, debería existir todo este tipo de receptáculos en los establecimientos, solamente generalmente tenemos el color rojo y el negro, ¿no?, más frecuentemente. Y el verde, y tendríamos tener estos 6 tipos de colectores, ¿no? En algunos lugares tenemos el colector rojo, el negro y el blanco, generalmente, ¿no? Es lo que más utilizamos. Pero cuando ustedes desarrollen su actividad interna en otras ciudades, en otras latitudes, entonces, es probable que tengan esta facilidad, digamos. Los residuos, en los receptáculos de color verde, se toman los residuos no peligrosos, de desechos biodegradables, ¿no? O sea, material destructorio. En el de color rojo, los residuos infecciosos, los farmacéuticos, ¿no es cierto?, que implican riesgo biológico, por ejemplo, bolsas de colección de sangre, de transfusión de sangre, ¿no es cierto?, material de desecho como objeto, como consecuencia de una curación de una herida sucia, contaminada o solamente herida, ¿no es cierto? En los receptáculos color negro van los desechos anatomopatológicos, ¿no? En el receptáculo de color azul van el material de plástico, en el de color blanco van el depósito de los materiales de vidrio, ¿no?, que es lo que más también utilizamos, ¿no? Y en el de color gris van los residuos reciclables, ¿no?, como cartón, papel y algo, ¿no? Y estos son los receptáculos que preferiblemente deberían ser de pedal, ¿no? Y ustedes verán en los establecimientos de compra, hay que manejarlos manualmente, ¿no? Esto sería todo por el día de hoy. No sé si los señores tienen alguna consulta. Si tienen alguna consulta, por favor, les debería que la hagan ahora, ¿no? Tienen la palabra. ¿Nada?
Doctor, buenos días. Doctor, buen día, le habla Luis. Ya, dime. Doctor, como a un principio nos estaba diciendo el tema de la bioseguridad y de las protecciones, todo eso, nos decía que es un derecho y un deber. Sí. Pero en esta situación ahora que estamos pasando, ahí tal vez podría ser también que sería una obligación, ya que afecta al medio ambiente y afecta a todas las personas que no estén cumpliendo con el tema de la bioseguridad con esta pandemia que estamos pasando. Y eso se ve mucho, tanto en hospitales, como en los médicos, como en los mercados, y se ve bastante que hay mucha responsabilidad por el tema de bioseguridad, ¿no? Con el tema de contagios, todas esas cosas, doctor. Sí, por eso les decía, es un deber. Por ejemplo, si yo no me someto, o sea, no me someto a la norma, estoy infringiendo la norma, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama disciplina. ¿Quiénes se someten a la norma? Entonces, todos deben someter, o sea, sin distinción de raza, sexo, ideología, religión. Entonces, tenemos que ser respetuosos de la norma, ¿no? Por eso mismo, o sea, es un derecho. ¿Por qué? Porque no es exclusivamente responsabilidad nuestra, del individuo, sino el Estado tiene que darte las condiciones de la norma. Tiene que elaborarte la norma. Las normas están elaboradas, ¿no? Ahora, en este contexto, como tú decías, Luis, en este contexto de pandemia, estas normas, porque, por ejemplo, en el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en realidad en este contexto? No existe absolutamente una persona de salud que conozca absolutamente todo sobre el comportamiento del SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir? Que la norma tiene que además ser flexible desde el punto de vista que tendría o podría, ¿no es cierto?, ser revisable y actualizada permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Pero aquella que tendría que ser y permanentemente actualizada la norma, no quiere decir que nosotros evitemos cumplir la norma. O sea, es un derecho, el Estado ya nos ha dado, el municipio, el departamento ya nos ha dado la norma. El problema somos nosotros que no nos sometemos a la norma. Y los que no se someten a la norma sufren, se están exponiendo a riesgo. Los que se exponen al riesgo, que sufren probablemente daño, que es la lesión que causa exponerse a un riesgo, ¿no es cierto? Ahora, en este sentido, por eso había, o sea, en el manual que os he pasado, dice hay disciplina. ¿Y qué es disciplina? No somos, y lamentablemente, esta falta de disciplina es en algunas situaciones aberrante. Ya, esta disciplina tiene que ser también generalizada, o sea, horizontal, transversal, afectar a todos, desde gobernantes a gobernados. Por ejemplo, hace unos 4, no estoy criticando políticamente, no, esto es enteramente académico. O sea, para mí, la academia, a ustedes yo no los educo, sino les transmito conocimientos y fundamentalmente algo que no es escrito, experiencia laboral en salud. Por ejemplo, dice la norma internacional de los estados, en situación de pandemia, ¿cierto?, los primeros en ser inmunizados o tratamientos profilácticos deberían ser los gobernantes. Por ejemplo, el señor Evo Morales, cuando hubo el brote epidémico, pandémico de H1N1 en el 2009, ¿no es cierto?, se enteró esto, o la parte diplomática de Bolivia, en la República Vecina de la Argentina. Y en ese momento, nuestro presidente, Evo Morales, en ese entonces, estaba en Argentina, en una visita protocolar. Entonces, ¿qué hicieron allá? Allá,